Buenas, la polémica detención de Lula da Silva es el título de este video que tendría que haber hecho hace unas semanas, pero bueno, por otras cuestiones no podía hacerlo. ¿Por qué la polémica detención, y si no es quizás la irregular detención de Lula da Silva? He visto mucha gente alegrarse por la detención de Lula da Silva, mucha gente relacionada con las derechas o con muy en lo que respecta a nuestro país en sectores antikirchneristas y todo lo demás. Pero hay que separar muy bien lo que es un personaje y el gobierno de Lula da Silva con lo que fueron los populismos tradicionales de América Latina. Llámese Chávez, en su caso más expresivo, Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa. Y digamos, hay que ver la retrospectiva histórica que este caso tiene. La detención arbitraria de Lula da Silva, la destitución incongruente de Dilma Rousseff hace unos años, se explican desde la base de la historia de Brasil. ¿Por qué? Bueno, Brasil tuvo 40 años, una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, 40 años de dictadura, y tuvo una transición, una dictadura como todas las dictaduras de América Latina, de derecha, y tuvo una transición de la dictadura hacia la democracia, pero con una ley de amnistía que amnistió todo lo que fueron los crímenes de la dictadura. Con el regreso a la democracia y la conciliación de procesos económicos, lo que era el sector brasileño que apoyaba la dictadura se fue disolviendo y no fue encontrando un partido político. La dictadura, aparte, fue una dictadura casi populista porque, a pesar de mostrar unos resultados económicos muy interesantes para lo que era Brasil, sin embargo hubo mucho crecimiento de pobreza, de indigencia en Brasil. Ese crecimiento de la indigencia y de la pobreza explica el por qué, después de un proceso como el de Fernando Henrique Cardoso, muy bueno en cuanto a lo económico, viniera la elección de un personaje como Lula da Silva. Lula da Silva es un ex empleado, un obrero metalúrgico, al que le falta un dedo que se lo arrancó cuando era trabajador. La llegada de Lula da Silva y su gobierno progresista, alineado pero de una forma suave a personajes como Chávez y todo lo demás, fue algo muy superior para la política brasileña, porque, por ejemplo, 40 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Lula, aparte de una transformación económica que llevó a Brasil a ser la sexta economía del mundo. Esta transformación económica incluso se puede ver en nuestro país, donde muchísimas empresas brasileñas como Camargo Correa, Cipagerdiu o el grupo Brahma que compró aquí Quilmes, se fueron adueñando de empresas argentinas. Este proceso, digamos, en el que hubo respeto, la presidencia de Lula, que hubo respeto a la libertad de expresión, a la libre política, de una política más de centro izquierda, si se podríamos decir. Después, por un proceso de la Constitución, tuvo que ser, digamos, Lula no podía seguir y elige, después de una reelección, como sucesora a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ya no era Lula, ya no tenía el mismo carisma, y sus oponentes, la extrema derecha, que está muy metida
en la política y en las instituciones brasileras, quería sacarla de todos modos. Como no podía sacarla por las urnas, decidió sacarla de forma arbitraria. ¿Saben por qué se la destituye a Dilma? Por una reasignación presupuestaria. Algo que si fuera por ese mismo motivo, todos los presidentes del mundo estarían presos, porque las reasignaciones presupuestarias que se salen dentro de los presupuestos que los países hacen es algo normal. Pero bueno, con la mayoría de la Cámara, de los senadores y diputados, se logró destituir a Dilma Rousseff de una forma totalmente arbitraria. De esa forma la derecha ya lo tenía casi planeado, porque el presidente de Dilma Rousseff, Michel Temer, del partido PNV, un partido de centro derecha que era socio del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, tomaba la presidencia y empezaba a hacer unas reformas económicas y sociales que, bueno, muy de derecha, reformas sindicales y todo lo demás. Esto venía bien para la derecha hasta que se creaba un problema. La presidencia de Temer era la continuación de la presidencia de Dilma Rousseff y tenía un tiempo. Después había que, como en toda democracia, llamar a elecciones. ¿Quién es el candidato favorito en las elecciones de Brasil? Lula da Silva. Entonces, la derecha no lo podía prohibir, digamos, no lo podía proscribir de una forma electoral. Usó esta artimaña judicial, que es el caso Odebrecht. Odebrecht fue una de las empresas que, como las que le nombré anteriormente, como Camargo Correa y demás, se floreció durante la época de la presidencia de Lula da Silva. Pero bueno, con una forma muy corrupta de expandirse por toda América Latina. Se usó a esta empresa corrupta y con mala fama para vincularla con el presidente Lula da Silva, porque le habían regalado un departamento. Imagínense, un hombre que saca 40 millones de ciudadanos de la pobreza, que caiga preso por un departamento. Si así lo fuere, es una nimiedad, digamos, es algo que no tiene lógica. Bueno, entonces lo que hace es, se le empieza un proceso judicial que termina con la prohibición, digamos, para que Lula se presente en las próximas elecciones, y como no bastaba con eso, con su encarcelación, para sacarlo fuera de la carrera electoral. Y así continuar de alguna forma con algún, digamos, candidato, porque por ejemplo el segundo candidato con mayor intención de voto después de Lula da Silva, es un candidato de la extrema derecha, pero un candidato muy particular, con actitudes fascistas, con actitudes totalmente totalitarias, digamos, que es lo que representa a la derecha más rancia de lo que es Brasil. Como ese hombre no puede llegar al poder por los votos, lo que había que hacer era proscribir a Lula, cosa que se hizo. ¿Qué queda de enseñanza de todo esto? Queda de enseñanza que yo dije en algún momento que Lula era el Perón de Brasil. ¿Por qué el Perón de Brasil? Porque aquí con Perón se hizo algo parecido. Como la dictadura, los militares, no podría ganarle a Perón en las urnas, lo prohibió durante 18 años. Digamos, y así, prohibido lo mantuvo fuera del escenario político. Bueno, Lula igual, digamos, de esta forma, encarcelado y prohibido, se lo mantiene fuera del escenario político. Pero esto que parece algo bueno y que hoy muchas personas en Argentina que se creen antipopulistas celebran, es una mala noticia, porque es una derrota, porque la derecha debería tener su candidato potable y presentarse y ganarle a Lula en elecciones, no recurrir a estos métodos
totalmente antidemocráticos. Y estos métodos antidemocráticos, como prohibir, proscribir a candidatos, después lo que hacen es se vuelven en contra, porque lo que hacen es generan, digamos, en la gente, en la población, un sentimiento de venganza, de ultraje, que después hace que estos candidatos y que este progresismo vuelva con más fuerza. Pasó aquí en la Argentina. El abuso de la dictadura militar y el abuso de los 90s del neoliberalismo fue lo que trajo la izquierda en su expresión más totalitaria, que fue la que nos gobernó con el kirchnerismo. O sea, todo proceso tiene su contra. Entonces, cuando la enseñanza que nos tiene que dejar a esto es que si necesitamos prohibir a un candidato para que no gane las elecciones, el resultado puede ser mucho peor. Puede ser un candidato de extrema derecha o puede ser que venga una extrema izquierda en Brasil con algún candidato que provenga del Partido de los Trabajadores, que por venganza ante esta profanación, ante este ultraje, decida vengarse mucho más de la derecha y cree las condiciones para lo que puede darse como una contienda de enfrentamiento político en un país que hoy tiene una inestabilidad económica y política que nadie sabe cómo se va a resolver. Muchísimas gracias a todos.